Han pasado muchas cosas estos días y ya sabéis que yo YouTube lo utilizo sobre todo para poder hablar con vosotros, así que os quiero contar un poco el resumen de estas 2-3 semanas, que la verdad que es un resumen bastante extenso. Algunos sabréis que este fin de semana ha sido el evento de Ball Race por Drift Spain y he estado corriendo con el Compact, con mi E36, que también os enseñé por aquí la transformación que le hice y también por Instagram, pero es que ahora hay otra versión nueva del Compact porque lo he rotulado y en este vídeo también os voy a enseñar cómo lo hice. Pero ya no solo ha sido la rotulación, sino que he tenido que preparar realmente el Compact para pasar una ola de calor bastante grande, porque este fin de semana en Valencia ha hecho muchísimo calor, hemos tenido picos de 45 grados, obviamente dentro de los coches, pero la sensación térmica fuera también era de 45 grados, ha sido la verdad que bastante complicado y difícil de llevar porque hacía mucha calor, ir con el mono, con el casco, con los botines, con todo, realmente se sufre, con los guantes sobre todo, pero ha sido increíble. Entonces obviamente os voy a enseñar también cómo ha sido el evento, os voy a enseñar varias pasadas que he podido hacer en la Gincana. Si no lo sabéis, Pedro está corriendo el campeonato de Drift Spain y yo soy su spotter, entonces también se estaba celebrando el campeonato en ese mismo evento y por lo mismo no he podido correr en la Gincana tanto como hubiese querido, pero la verdad que lo he disfrutado increíble. Para mí ser su spotter también es un honor y lo disfruto no sabéis cuánto, entonces realmente este fin de semana ha sido increíble. Sobre todo si no sabéis lo que es un spotter, básicamente son los otros dos ojos que tiene un piloto en pista. Yo me comunico por walkie con Pedro mientras Pedro está en pista haciendo sus pasadas y yo le puedo decir los errores que comete. Básicamente soy como un cuarto juez, ¿no? Porque hay 3 jueces, como un cuarto juez, le puedo decir desde fuera los errores que comete, si realmente está yendo por la línea, cómo van los demás competidores, un poco según cómo vea el coche, cómo vea el trazado, decirle o indicarle un poco la estrategia que podemos seguir. Básicamente es la persona que desde fuera lo ve todo. Así que sí, tengo el honor de ser su spotter, pero lógicamente eso también es un trabajo y por lo mismo no he podido correr todo lo que me gustaría en la Gincana, pero la verdad que he corrido muchísimo y lo hemos disfrutado también un montón. Pedro también, aparte de correr el campeonato, también ha estado entrando en la Gincana conmigo, hemos podido hacer batallas, lo vais a ver después y ha sido súper chulo. Pero lógicamente he tenido que preparar el coche, como bien os he dicho, para esta ola de calor que ha venido, preparar el coche sobre todo para que no se caliente. Os voy a enseñar varias cosas que le he estado haciendo esta semana, aparte de la rotulación, como es ponerle unos aspersores que vayan directos al radiador, básicamente para poder refrigerarlo mucho más, y también le monté un radiador de aceite de dirección, porque el otro día antes de ir a la Ball Race fui a hacer un test con el Compact, fui a hacerle un test porque lo que hice con el Compact fue subirle el corte. No sé si lo sabéis, pero el Compact, el 318 Ti, tiene el corte en 6.500 vueltas y lo hemos subido 600 vueltas, a 7.100. Entonces eso necesitaba probarlo, aparte también que le hemos puesto un 5% más de gasolina y la verdad que sí que he notado mejoría, porque como bien sabéis tengo 143 caballos, pero gracias a tener más vueltas, lógicamente tengo un poco más de potencia. Así que podemos decir igual que el Compact ahora está dando 150 caballos, no lo sé, por ahí podríamos decir, pero realmente el cambio se ha notado porque ya no voy guatatatata, que sí que voy al corte todo el rato, pero puedo alargar mucho más ese corte y me deja avanzar un poquito más. Chavales, entonces, perdóname la interrupción en el vídeo, pero como siempre os digo, sé que esto os interesa porque os vengo a hablar de Autodoc, que ya sabéis que llevo años trabajando con ellos, y es que lógicamente seguimos teniendo el 5% de descuento con el código que os aparece aquí, ANNS, y además os podéis descargar la aplicación directamente desde el link que tenéis en la descripción de este vídeo, que es súper sencilla de utilizar, como estáis viendo aquí. Simplemente ponéis el modelo de vuestro coche y os van a salir todas las piezas compatibles para él. Aunque igualmente os recomiendo también que lo miréis por referencias, porque a veces hay piezas que puede que sean compatibles o pueden que no. Esto es así. Pero sobre todo, otra ventaja que tiene la aplicación es que vais a tener más descuentos añadidos, aparte del mío, del de 5% ANNS. Esto siempre viene bien, no vamos a engañarnos. Así que sin más, recordad esto, descargaos la aplicación, comprad en Autodoc y seguimos con el vídeo. Entonces cuando fui a probar esto me di cuenta de que el líquido de mi dirección estaba hirviendo, así que lo que he tenido que hacer es montarle un radiador de dirección para que eso no suceda, y también os voy a enseñar cómo lo hice en este propio vídeo. Así que antes de nada os voy a enseñar la rotulación. Quiero que veáis lo que le hicimos al Compact, porque realmente el proceso de rotulación ha sido largo, ya que primero hay que diseñarlo y después lógicamente hay que imprimir los vinilos y hay que ponerlos. Yo quise poner los vinilos yo misma porque ya sabéis que me gusta hacer las cosas por mí misma, pero realmente ha sido una bregadera muy fuerte, porque poner los vinilos en el coche cuando son vinilos tan grandes y lo tienes que hacer prácticamente sola es realmente complicado, pero creo que hemos conseguido o he conseguido un punto muy bueno con él. Creo que el diseño ha quedado muy chulo y creo que el
vinilo realmente se ha quedado muy guay en el coche, así que os voy a enseñar un poquito el proceso que seguí. Como siempre os digo, todas estas cosas realmente os las enseño siempre por Instagram, muchísimo antes, así que si queréis aprovechar para seguirme por ahí, os lo dejo por aquí, porque por ahí siempre lo hago mucho antes todo, ya que YouTube requiere muchísimo más tiempo y tengo muy poco tiempo, pero sí que es verdad que los vídeos de YouTube me gusta hacerlos para poder hablar directamente con vosotros sobre estas cosas y mucho más extenso. Así que os voy a poner fragmentos de vídeos que hice para Instagram, pero donde se ve perfectamente todo el proceso de todo realmente. La tensión y el nerviosismo que he pasado haciendo esto creo que se resume exactamente así. Aunque imagino que cuando lo vea terminado, la satisfacción que tendré al haberlo hecho yo misma será... Espero que mucha. Bueno, os pongo en contexto. Esta era la versión actual de mi coche e-drift, pero es que antes de esa versión estaba esta, la primera versión de todas. Quiero que la recordéis porque, por supuesto, fue la primera versión del Compact y estoy orgullosa de ella también, pero sobre todo para que la podáis comparar con la versión 3, que es la que vais a ver ahora. Así que voy al lío. Os prometo que el trabajo de rotulación no es un trabajo fácil, pero es que antes del de rotulación viene el de diseño, que desde luego también es complicado porque tienes que encontrar la mejor composición para todo. Los colores, las formas, lo que te representa, y eso nos ha llevado bastante tiempo. Y después viene este proceso, el de rotular, el de poner las pegatinas en el coche. Que menos mal que por lo menos mis amigos me echaron una pequeña mano, que se lo agradezco millones. Ahora sí. Sí, a mí más o menos ella me mola más. Y aunque el trabajo de composición se hizo en el diseño, igualmente vamos probando cosas ya en el coche. Teniendo el primer lado completado, tocaba hacer lo mismo, pero en el otro. En este sí que estaba completamente sola y se complica un poco porque las pegatinas son bastante grandes y hay que tener mucho cuidado. Y por supuesto hay que seguir las formas y los cortes que tiene el coche, así que más cuidado aún porque esto de verdad que es delicado, chavales. La parte del techo, como no tiene formas y es bastante plana, fue bastante sencilla de ponerla. Y esta es la versión 3 del Compact, espero que os guste. Espero que os haya gustado el diseño. Ya podéis ver que el diseño tiene tonos holográficos, tiene tonos lilas, como por ejemplo lo tienen las barras, mi arco antivuelco que lo pinté lila, y realmente creo que es una combinación muy chula. A alguno puede ser que le recuerde algún equipo de baloncesto, por ahí puede ser, pero la verdad que el diseño a mí me gusta muchísimo. Posteriormente, para poder sufragar el calor que vamos a pasar en Valencia, como os he dicho, le monté unos aspersores, unos pulverizadores directamente hacia el radiador, y esto lo hice aprovechando la línea de los chorreadores de los limpiaparabrisas, que creo también que esto os puede servir mucho porque es una manera muy low cost de hacerlo, y si vosotros lo necesitáis para hacerlo en vuestro coche, pues os enseño ahora mismo cómo podéis hacerlo. Ahora a ver si va. Estamos en verano y, como bien sabéis, hace mucha calor no solo para nosotros, sino también para nuestros coches de drift. Y es que por suerte a mi L36 no se me ha calentado nunca, pero quiero prevenir eso. Así que os enseño dos cosas que he hecho a última hora para evitar que se caliente el coche. Aprovechando la botella de los limpias, todo su circuito y su bomba, me he fabricado unos aspersores que van directos hacia el radiador. Con esto lo que haremos será refrigerarlo y vamos a colocarlos en la parte delantera apuntando hacia el radiador. Como veis, yo voy a aprovechar su propio circuito, el de los chorreadores de los limpias, pero con alguna variación. Y estos aspersores de aquí en abanico, que los podéis encontrar en una ferretería o en una tienda de riego. Comprobando que funciona, como veis, pierde agua porque la botella está mucho más arriba que ellos. Así que voy a utilizar esta válvula antirretorno, que en este caso la voy a conectar aquí antes de la Y. Y así, gracias a esta válvula, no estaremos perdiendo agua todo el rato. Vais a ver que los voy a ubicar en un sitio que después voy a cambiar, pero por si acaso vosotros no cambiáis este serpentín, que es parte del circuito de dirección, pues los podéis ubicar ahí como hice yo de primera. Os digo esto porque después lo que he hecho ha sido montar un radiador de dirección, así que los he tenido que ubicar en otro sitio. Otra cosa que hice fue poner el ventilador del radiador a piñón directo. Aquí veis que tenemos tres cables, el de velocidad baja, tierra y velocidad alta. Este es el sensor de temperatura, es lo que hace saltar el ventilador. Y lo que vamos a hacer es puentearlo para que se quede siempre fijo. El cable marrón es tierra y lo puentearemos con el más cercano que tenemos nosotros, que es la velocidad alta. Cortamos un cable, lo pelamos por ambos lados y conectamos el pin de tierra con el pin de la velocidad. Lo suyo realmente es sacar una línea desde su fusible o desde esos cables y ponerlo con un botón para activarlo tú cuando tú quieras. Pero sabéis que corremos este fin de semana y no Por supuesto, también no os penséis que simplemente esta semana o estas 2 semanas ha sido todo maravilloso y ha sido preparar el coche sin ningún tipo de problema y demás. ¿Por qué no? Porque un día llegué yo aquí a la nave, que es donde estoy grabando yo ahora, y quería coger el Porsche y literalmente el Porsche se me quedó sin batería, yo lo tenía cerrado. Porque no pensaba dejarlo tanto tiempo parado y lo dejé más tiempo del que debería y se me quedó cerrado sin batería.
La cuestión está en que estos coches parece ser que necesitan que les llegue un poco de tensión. Es una cosa un poco rara realmente porque yo no me lo he encontrado en ningún coche, pero según he estado investigando parece que es así. Y el coche ni siquiera abre con cierre centralizado, pero tampoco con la llave manual. Resulta que necesitan que les llegue algo de tensión para poder abrir. Y el coche pues no tenía nada de batería. Así que me las tuve que ingeniar como pude, ya desesperada. Conseguí abrir el coche, conseguí poner el arrancador, conseguí abrirlo y conseguí arrancarlo. Pero os voy a enseñar un poco el proceso de cómo lo hice, porque realmente fue bastante curioso poder llegar a abrir el coche. Y también os diré una cosa, y es que el coche, cuando yo conseguí abrirlo, cuando conseguí abrir el capó o el maletero, llamémoslo X, porque realmente no sé cómo llamarlo aún a día de hoy, saltó la alarma. O sea que un resquicio de batería sí que le quedaba, pero parece que no era suficiente para poder abrir. Realmente no lo sé, pero bueno, pude abrir el coche, pude arrancar el coche y pude utilizar el coche. Pero os voy a enseñar el vídeo porque realmente es bastante curioso, así que vamos allá con el vídeo. Dios, lo que me has hecho sudar. ¡Madre mía! Lo que iba a ser dejar el coche 3 días en la nave se ha convertido en un... Por lo mismo, no le desconecté la batería, parece que tengo algún consumo y se la ha comido toda. Esto ha hecho que no funcione el cierre centralizado, pero también la abertura manual, porque necesita aunque sea un poco de tensión para abrir. Así que teniendo el coche completamente cerrado, vamos a intentar abrirlo. Una opción es desconectar los cables de la luz de matrícula y darle corriente por ahí, pero es insuficiente. Así que voy a intentar darle corriente desde el motor de arranque. Como bien sabéis, este coche lleva el motor detrás. Pensé que podría acceder por debajo, pero imposible. El motor de arranque queda por la parte de arriba, así que nada. Siguiente opción, supuestamente debajo del paso de rueda del lado conductor por detrás hay un cable de emergencia para abrir la tapa de motor, pero para acceder al motor de arranque y darle corriente tenía que desmontar muchas cosas y no tengo herramientas suficientes para ello, aquí en la nave, claro. Así que debajo del paso de rueda de la rueda delantera del lado copiloto, en teoría tenemos otro cable de emergencia para abrir el maletero o la parte delantera, pero no estaba el cable. Otra opción es que supuestamente detrás de la parte del gancho tienen una toma de corriente, pero como mi Porsche lleva un swap de morro y este morro es más largo, me era imposible acceder a esa toma. Así que pensé, si saco la rejilla central, ¿podré meter la mano y acceder al cable? Pues con mucha maña pude abrir el capó. Justamente aquí es donde va la batería, pero esperaos que la historia no termina aquí. Conecto el arrancador más maravilloso que tengo y aún así el coche no quiere abrir. Pensé en conectar el arrancador directamente a las bornas, pero antes dije, bueno, voy a sacar las bornas de la batería, voy a dejarlas un ratito, las vuelvo a conectar y a ver qué pasa. Y maravillosamente conseguí abrir. Así que con esto ya os he dado unos cuantos tips por si os pasa lo mismo. Sé que algunos me vais a decir un poco que por qué os estoy poniendo vídeos en vertical y demás. Lo entiendo, realmente lo entiendo, pero es que me gusta un poco hablar con vosotros también por aquí y haceros un resumen de todo lo que he ido haciendo, pero como bien sabréis, cuando grabo vídeos para Instagram los tengo que grabar en vertical y cuando grabo vídeos para YouTube los tengo que grabar en horizontal, que no sé hablar. La cuestión está en que tengo dos manos que trabajan en el coche, un trípode que graba, incluso a veces voy yo y lo voy cogiendo, o sea, realmente estoy completamente sola y me es muy complicado poder grabar en vertical, en horizontal, poder hacer la mecánica y poder hacerlo todo. Así que espero que comprendáis esa parte, realmente creo que se ve bien explicado y a mí me gusta también un poquito pues hablar con vosotros y os introduzco estas partes por aquí por YouTube, que al final es pues lo que he ido haciendo, pero también en horizontal pues os puedo hablar un poco de todas estas experiencias. Así que sí, efectivamente me volví bastante loca para poder abrir el coche, pero conseguí abrirlo y menos mal, porque sinceramente yo no quería romper el cristal. Mucha gente me dijo, rompe el cristal, no quiero romper el cristal, porque no, yo creo que hay otras maneras, no hay que ser destructivo, vamos a intentar conseguir abrirlo con todas las fuentes que tenemos, con todas las herramientas y todas las posibilidades que tenemos, y en el caso de que no, pues igual me hubiese tocado llamar a un cerrajero o igual me hubiese tocado romper el cristal. Pero si podía evitarlo, lo prefería, así que esta fue la solución que tomé y realmente me sirvió. Que además os digo una cosa, esto también os puede servir para abrir cualquier coche, porque os estoy enseñando un poco cómo poder alimentar el coche para que la batería pues reviva un poco, así que espero también que os sirva. Por otro lado, después de tener los chorreadores, los aspersores puestos en el coche y también después de tener la rotulación, lo que hice, como os he dicho al principio, que me hervía el líquido de dirección, pues fue montarle un radiador de dirección. Esto es muy importante porque realmente en el drift nosotros abusamos mucho de la dirección, realmente abusamos mucho de todo, pero de la dirección abusamos muchísimo y lógicamente el líquido de dirección coge una temperatura que puede llegar hasta hervir, que es lo que me pasaba a mí y me quedaba sin dirección y eso es súper peligroso y no puede pasar. Así que para evitarlo lo que hice fue montarle un radiador de dirección
dirección, que enfríe ese aceite de dirección, y simplemente intenté ubicarlo, mejor dicho, en el mejor sitio donde pudiera. Así que os voy a poner un vídeo para que veáis cómo lo hice y también para que vosotros podáis hacerlo en vuestro coche. Así Para que evitar que este fin de semana me hirviera el líquido de dirección, como ya me ha pasado alguna vez que otra haciendo drift, le he montado por fin un radiador. En el último vídeo os enseñé cómo fabriqué estos aspersores para evitar que el coche se calentara y visteis que los anclé en el serpentín de la dirección, pero ahora este serpentín lo voy a cambiar por un radiador, así que tengo que reubicarlo. Después de desmontar el frontal del E36 y sacar el serpentín, lo que vamos a hacer es ver dónde vamos a colocar el radiador. Una vez eso claro, tomé las medidas que necesitaba y me fabriqué unas chapas que sirvieran de ancla. Una vez las chapas fabricadas, lo que hice fue colocarlas y posteriormente poner el radiador para ver si realmente habían quedado como yo quería que quedasen, y efectivamente. Así que volvemos a marcar y taladramos para poder anclar el radiador en sus soportes. Una vez listas, lo que hice fue pintarlas de negro, dejarlas secar y además comprar las espigas y los tubos que necesitaba para conectarlos directamente a toda la línea de dirección. Aquí me veis marcando los tubos para saber por dónde tengo que cortarlos, y ya listos pude disfrutar de un fin de semana sin que se me calentara el líquido. Como habéis visto, lo que hice fue aprovechar toda la línea de dirección y simplemente en el momento en el que se separaba con el serpentín, quité el serpentín y monté el radiador. Pero la próxima vez, ahora con más tiempo, lo que voy a hacer es cambiar toda la línea entera, que es mucho más recomendable. Aunque realmente así ya serviría porque ya tenemos enfriado con el radiador el aceite de dirección. Así que esta manera sirve, es una manera más low cost y más sencilla de hacer si cabe, porque realmente tienes que desmontar todo el frontal para poder hacerlo y además hacerte unos soportes, anclarlo donde puedas. No es fácil, tampoco es súper difícil, pero esta es una buena manera si tenéis un E36 o incluso si tenéis un E46, pues también os puede servir. Así que ya después de tener el compact listo, revisado, con sus sistemas de refrigeración low cost hechos, nos vamos ya directamente al evento de este fin de semana, a Ball Race por Drift Spain, donde, como os he dicho, estuve corriendo con él, estuve presentando también la rotulación, la vinilación en persona. La verdad que os encantó, sinceramente me siento súper feliz y súper contenta por ello, porque sí que es verdad que, bueno, a la que le tiene que gustar es a mí, pero para mí es muy importante también que a vosotros os guste y que vosotros también la podáis disfrutar de cierta manera. Así que nada, empezaba el fin de semana en Ball Race por Drift Spain, llegamos allí, nos ubicamos el viernes ya directamente que llegamos, verificamos el coche de Pedro para que pudiera correr al día siguiente y sin más nos ubicamos en el box, descargamos las cosas y estuvimos por allí un rato, pues hablando con la gente, con todos los que habíamos por allí y demás, saludándonos, que hace tiempo que no nos veíamos y así. Y al día siguiente ya sí que empezaba la acción, la gincana empezaba a las 10 de la mañana y nosotros, tanto Pedro como yo, a las 9:30 ya estábamos allí los primeros, que literalmente fui yo la primera que salí a probar el trazado de la gincana. Y cuando salí, sinceramente os tengo que decir que estaba un poquito nerviosa porque no sabía cómo iba a responder el coche y tampoco sabía si realmente mi coche con 143 caballos iba a poder hacer ese trazado por los cajones, por los clippings, por el muro, con tan poca potencia que tengo, pero poco a poco me lo fui sacando, lo fui consiguiendo, fui alargando y fui consiguiendo rellenar prácticamente todos los cajones y casi rozar el muro, que la verdad que estoy muy orgullosa de eso. ¿Cómo se va a acercar ahora Pedro? Poco a poco va acercando y ahí tenemos Pedro ya está encima.
Después le tocaba entrenar a Pedro, entrenar para la clasificación que iba a ser por la tarde, así que me bajé yo con él allí a pista y estuve haciendo pues básicamente el trabajo que me tocaba hacer, que era de spotter. Ya os he explicado lo que anteriormente os he explicado lo que es, y estuve allí con él. Sobre todo hacía tanto calor que tenía que ir, pobre mío, a darle agua, abanicarle, en fin, sinceramente horrible. Hemos pasado un fin de semana muy bonito, muy divertido, pero muy duro también, sinceramente. Y nada, pues estuvimos allí. Pedro entrenó. Como bien sabéis, Pedro ahora ya no está con el equipo de Lucan Running Erol. Pedro ha decidido por cuenta propia y suya tomar las riendas de su carrera, digamos, como piloto, de su carrera profesional como piloto, así que él ha decidido volver al equipo de siempre, que somos nosotros. Y así que ha decidido volver a correr con su 330 CD, que es el coche que él ha hecho. Él, su padre y toda la familia y todos hemos ayudado también en gran parte pues a poder hacer ese coche, sobre todo ellos dos, está clarísimo, pero bueno, todos hemos aportado un poquito, todo su equipo. Así que ha decidido volver a correr con su coche, que la verdad que a mí personalmente pues me gusta mucho, porque es su coche, es realmente con el que él está... No sé, con el que él es él, ¿no? En pista es muy guay, aunque él es súper adaptativo con todo, es muy bueno, siempre lo diré, nunca me cansaré de decir lo que es buenísimo él, pero es su coche y es muy bonito verlos juntos. Así que nada, pero el único hándicap que teníamos aquí es que el coche de Pedro pues es un coche de semi-pro, no es un coche de pro, y él está ahora en la categoría pro porque empezó pues con otro equipo y ahora pues se ha seguido quedando en la categoría pro. Así que, bueno, pues por la tarde hicimos la clasificación y... No sorprendentemente, porque yo ya sé de lo que es capaz, pero consiguió hacer 79 puntos y quedarse séptimo en la clasificación de pro con un coche de semi-pro. O sea, ole sus cojones, sinceramente. Estuvimos todo el día mirando a ver qué estrategias poder seguir y la verdad que surgieron efecto y, como os he dicho, pues él es muy bueno y consiguió ser séptimo. Pedro García, Alberto, con el coche con el que corría en semi-pro, vuelve el diésel a la categoría pro, se mantiene en la categoría pro. Ahí está, mucho ángulo ahora para Pedro García, madre mía, el piloto de Mazarrón. Ahí está el cambio de pesos ahora para Pedro García. Por ahora esa primera zona es buena, con neumáticos de calle, ojo, vamos a rellenar esa caja apuntada al exterior. Ahí está Pedro García buscando los límites de su E46 330 diésel. Ahí está el cambio de pesos, tocando la tierra, ojo que se podía ir fuera, pero no se mantiene ahí sobre lo negro, está manteniendo el pie a fondo. Madre mía, Pedro García con este diésel, el piloto de Mazarrón, que va a terminar su primera pasada de clasificación muy sólida y fluida, Alberto. Vamos a ver, vamos a analizar esta vuelta por parte de Pedro García en su vuelta a los orígenes, la vuelta al diésel, la vuelta al coche que más podios y más victorias le ha dado en Drift Spain. Lo pasa a la categoría pro y todavía le falta un punto de evolución al coche. Por eso no puede montar sin slicks, porque destrozaría el diferencial, la carrera y los palieres. Fíjate cómo Pedro García hace unas pequeñas correcciones aquí y le llevan el coche hacia la parte interna. ¿Qué es lo que no podría hacer este hombre con este coche si le pusiéramos unos neumáticos semi-slicks atrás y reforzáramos la mecánica? De verdad tiene mucho potencial Pedro García. A ver si esta vuelta a su E46 le devuelve la confianza y la fiabilidad en este chasis. A ver qué puntuación le van a dar. 79 puntos para Pedro García, por lo tanto se coloca en segunda posición provisional. Y al día siguiente pues ya teníamos las batallas y me tocaba seguir haciendo de spotter, lógicamente. Así que nada, Pedro consiguió pasar del top 32 al top 16 con un coche de semi-pro. O sea, de verdad que ole y ole. En el top 16 sí que ya cayó porque le tocaba batallar contra un coche de 1000 caballos, que al final fue el que ganó. Y pues lógicamente, por desgracia, a pesar de que su línea era muy buena y él intentó recortar todo lo que podía para poder acercarse, pues le sacaba demasiada distancia, era lo normal, lo natural y ya está, no pasa nada. Pero caer en el top 16 con un coche de semi-pro, la verdad que ole, o sea, sinceramente demostró y demostramos todo el equipo lo que somos capaces de hacer y la verdad que muy guay. Y luego pues estuvo un ratito en la gincana hasta que el coche decidió limitarse otra vez.
pasó en Arenas de San Juan y bueno, creo que es un sensor, creo que es el sensor del cigüeñal. Ya no me daba tiempo a cambiarlo allí porque la gincana terminaba en menos de media hora, así que no me daba tiempo. Pero bueno, pude disfrutar de todo el fin de semana, salieron pasadas como las que habéis visto. Y batalla bonita. Y sin más, la verdad que fue increíble, me lo pasé brutal. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir esforzándome con este coche, aunque realmente os tengo que confesar que creo que se me está quedando corto ya, o por lo menos eso es lo que me dice todo el mundo, que con las capacidades que tengo a día de hoy ese coche ya se me está quedando corto. Así que me planteo muchas cosas y ninguna a la vez, realmente no sé qué hacer. El chasis que me gustaría hacerme, porque me gustaría hacerme un chasis, lo tengo muy claro, pero el motor no. Así que sinceramente también os agradecería que aquí abajo en comentarios me echaseis un cable, porque tengo varias opciones, como por ejemplo S54, 2JZ, incluso M57, pero M50 Turbo también es otra opción que barajo, pero realmente no sé muy bien qué hacer ni qué montar. Obviamente quiero hacerme un coche, quiero hacerme un chasis con un objetivo, pero no sé si ese objetivo se llegará a cumplir o no, si yo daré la talla, si el coche dará la talla, no lo sé, pero el objetivo entiendo que más o menos sabéis por dónde voy, que ya veremos, a ver qué pasa, no sé cuándo será. Pero sí que os agradecería que me echaseis un pequeño cable y me ayudaseis a ver qué motor montaríais vosotros. Y sin más, sé que el vídeo ha sido un poquito corto, sé que el vídeo ha sido un poquito de resumen, he querido hablar con vosotros, enseñaros un poquito lo que he hecho esta semana y espero que os haya gustado. A ver qué os cuento en el siguiente. Muchísimas gracias a todos por ver, besitos y nos vemos. Seguidme sobre todo, no os olvidéis.